pues viene alguien, por ejemplo, a consulta, ¿no? Y, ojo, es que pues mi pareja no, como estoy todo el tiempo muy ansiosa, ¿no? Tal, es que significa que tengo un estilo de apego ansioso, ¿no? Y cuando empiezas a indagar, vale, cuéntame un poco cómo es la situación real, ¿no? Sí. Pues a lo mejor su pareja llevas, yo qué sé, sin contestarle días, incluso ha habido de una forma infidelidades es que, muchas claro, veces. Lo que dices que es agotador, es un rendir siempre al 100%, sí. Porque piénsalo, al final todos queremos ser queridos. Claro. Y entonces, si yo pienso que si no estoy al mi 100% no me van a querer, o sea, realmente estamos hablando de algo que duele muchísimo. Entonces son personas, como tú dices, que tienen una exigencia que no descansa. Sí. Entonces, claro, esta persona integra, ¿no? Aprende, se le queda ahí como grabado un poco. Oye, pues el amor es esto, ¿no? El amor es esperar un poco a que esa persona vuelva y quedarme con esas migajas. En el episodio de hoy vamos a hablar de qué es el apego, que hoy en día se escucha por todos lados, ¿no? De hecho está muy de moda, ¿no? ¡Qué gran palabra! ¿Qué estilo de apego tienes? O me han dicho que tengo un apego ansioso, ¿no? Sí. Entonces hoy vamos a definir un poquito más, ¿no? Realmente qué es el apego, de una forma no tan teórica, ¿no? Realmente cómo se aplica eso en el día a día, ¿no? O sea, realmente cómo se ve. Para intentar que la gente lo entienda, porque al final tú y yo lo hemos hablado mucho, que como tú dices, es una palabra que ahora está en boca de todos, pero que realmente es un término muy complejo. Sí, ¿no? Que incluso nosotras lo hemos hablado muchas veces, como que incluso mismamente nosotras hay veces que es como, uff, ¿no? Sí, también, es un temazo para la psicología. Claro, también es verdad que, claro, se intenta como comprimir mucho, ¿no? Sí. Algo tan gigante en algo tan concreto que obviamente aparece el famoso depende, ¿no? Cada persona es un mundo, entonces es complicado. Sobre todo, hoy lo vamos a intentar hacer, como tú has dicho, con mucho ejemplo, ¿no? Ha sido como nuestra idea del podcast de hoy, como aterrizarlo mucho a cosas muy del día a día, muy mundanas, para que lo consigamos explicar bien, ¿no? Sí. Entonces también queremos ayudar a resolver un poco esas preguntas que nos hace mucho la gente de pero ¿por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué siempre acabo en el mismo tipo de relaciones? Un poco esa sensación del día de la marmota. Claro. Sí, siempre ¿no? lo mismo, ¿no? Una y otra vez, misma experiencia. Que puede ser muy frustrante para esa persona. Entonces, un poco lo que queremos hablar aquí hoy es, spoiler, no siempre es casualidad. Que esto sé que muchas veces duele escucharlo, pero es que también es una mirada con esperanza, ¿no? Exacto. Si tiene un sentido, lo puedo cambiar. Claro, porque al final la base es realmente entender, oye, ¿cómo me he construido? ¿No? Para poder cambiarlo o, ¿sabes? Entenderlo, ¿no? Eso es. Yo de hecho siempre cuento un poco, ¿no? Que al final para cambiar una casa, ¿no? Hace falta como tirarla abajo, ¿no? Como de construirla y primero hay que entender cómo se ha construido, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues es un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es el apego? El apego es la manera en la que cada uno de nosotros nos vinculamos, nos relacionamos, ¿no? Al final, cuando éramos pequeños, a cada uno nos han tratado de una manera y en base a eso hemos aprendido lo que significa el amor, la seguridad, la atención. Hemos aprendido a relacionarnos, ¿no? Exacto, sí. Claro, entonces, digamos que todo eso que aprendemos de pequeños se queda como una especie de mapa interno de cómo es el mundo, cómo es el otro, qué puedo esperar del otro, ¿puedo confiar o no? ¿Qué puedo esperar de mí mismo, ¿no? ¿Soy capaz? ¿Soy confiable? ¿No? O sea, la idea que tenemos de las personas y de nosotros mismos, ¿no? De ahí un poco el cómo nos relacionamos y del mundo en general. Sí, es un poco como que cada uno en su casa ha vivido experiencias, bueno, en casa, cole, entiéndeme, ¿no? Un poco en esos inicios de vida y a partir de ahí nos llevamos ese aprendizaje a la vida. Tal cual. Entonces, si yo he aprendido unas cosas, pues yo voy a dar por hecho que la vida es así, pero claro, cada uno ha tenido su aprendizaje personal. Sí, claro, y al final también se queda grabado de tal manera que pensamos que siempre va a ser lo más seguro, ¿no? Porque al final lo que conocemos, lo familiar, siempre es lo que entendemos como seguridad, ¿no? Sí. Pero muchas veces no solo, pues a lo mejor no es la mejor opción, sino que nos hace daño muchas veces, ¿no? Y es como, pero ¿por qué me meto aquí, ¿no? En esta relación, o ¿por qué hago esto? ¿Por qué pienso así? ¿No? Si no me ayuda, ¿no? Claro, que eso es lo que decíamos de que es tan frustrante, porque para ti es lo
natural, ¿no? Lo normal, tener ese tipo de relación, pero luego te das cuenta de que te está haciendo muchísimo daño. Sí. Entonces, por eso, profundizar un poco en el apego, es decir, en cómo has aprendido a relacionarte, es tan importante, ¿no? Claro. El entender, como tú decías, esas raíces, esas bases. Sí, también un poco porque al final normalizamos, ¿no? Eso es. O sea, lo que hemos vivido en casa, lo que hemos visto, lo que nos han dicho que hay que hacer, cómo se hacen las cosas, pues para nosotros es lo que es, ¿no? Totalmente. Entonces, es lo normal, pero claro, y de hecho esto nos pasa mucho en consulta, ¿no? Que viene alguien y te cuenta, pues bueno, una experiencia, ¿no? De una manera tan normalizada, ¿no? Que a veces cuando... ¿no? Pues parte de nuestro trabajo, ¿no? Como pues muestras un poco ese ¿no? Como cómo ha sido esto realmente, ¿no? O esa sorpresa o ese pues esto no es, bueno, tan normal, ¿no? Claro, esto es como que... Totalmente. De hecho, muchas veces, ¿no? Te cuentan una experiencia y acaban con un, bueno, pero lo normal, ¿no? Y claro, me encanta esa pregunta de ¿qué es normal? Claro. Porque cada uno tiene, ¿no?, su percepción de normalmente lo asociamos a pues lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto en casa, lo que hemos vivido, lo que... Sí, pero no significa que sea sobre todo lo sano. Eso es. ¿No? O sea, lo normal no es lo sano, lo que te viene bien, ¿no? Exacto. Bueno, pues entonces vamos a empezar como con unos ejemplos que hemos pensado como que creo que a todo el mundo le puede pasar, que es, mandas un WhatsApp, vamos a pensar a alguien que te importa, ¿no? Sí. Y esa persona no responde en un tiempo. Entonces vamos a imaginarnos como 4 formas de responder ante esa situación según los 4 tipos de apego. Vale. Entonces, escribes el mensaje y no te responden. Apego seguro. Una persona con apego seguro, la reacción primera, ¿no?, que tiene sería como desde la tranquilidad y pensar pues, que la persona está ocupada, que la persona ahora mismo no me puede responder y ya responderá. No piensa más allá. No. Como desde esa tranquilidad. Y si lo necesita, pregunta, ¿no? Es total. Como, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? Pero no hay tanta alarma, ¿no? Tanta desregulación sobre todo, Eso es, tanta intensidad en todo, ¿no? Sí. Sin embargo, una persona con un apego ansioso, ante esa no respuesta, pues como tú decías, se le van a activar más las alarmas y entonces puede entrar un poco el pánico de ¿qué habré hecho mal? Ya no le caigo tan bien, ya no le gusto, ya no quiere hablar conmigo. Al final es una respuesta de miedo, ¿no? Como algo hecho yo, ya no me va a contestar más, ¿no? Desde esa ansiedad de imaginarse un futuro catastrófico. Eso muy es. Rápidamente, ¿no? Claro. En su cabeza. Sí. Luego, un apego más evitativo, cuando no recibe respuesta, cuando realmente estaba esperando algo porque le has escrito un mensaje, de repente sería pensar bueno, en realidad no lo necesito, no necesito hablar, que no me responda, mejor. Claro, es el casi mejor, ¿no? Sí. Como si en realidad no quería hablar, ¿no? Eso es. O sea, realmente el apego evitativo pues tiende a negar, ¿no? Como a negar esas necesidades, ¿no? Como a negarse a sí mismo. En realidad no lo necesito, o mejor no, suele ser pues un poco esa frialdad, ¿no? Sí. A la hora de conectar con lo emocional, ¿no? Eso es, evitar reconocer tanto lo que necesito como lo que estoy sintiendo, ¿no? Exacto. Esto no me gusta, pero bueno, da igual. Te has enganchado. Me acabo de enganchar en el árbol de psicoterapia. ¿Te has quedado enganchada? Tía, sí. A ver. Vale, después de este pequeño lapsus, ya estoy. Seguimos, esperemos que no te vuelvas a enganchar. Vale, estábamos en el apego evitativo, ¿no? Que decíamos que era un poco pues eso, esa negación, ¿no? Un poco interna, esa desconexión muchas veces, mientras que lo que en el apego ansioso, ¿no?, que comentábamos ahora, es como esa hiperconexión con el miedo, con el potencial peligro, ¿no? Con todo eso que va a pasar. Sí, porque quizás el seguro, el apego seguro, esa persona ha podido pensar algo que él también ha pensado el ansioso, pero no tiene esa hiperconexión, entonces lo deja pasar el pensamiento. Sí, tiene mucha más facilidad. O incluso pregunta, ¿no? Como decíamos ahora, ¿no? Como, oye, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me has contestado? O, me ha sentado mal, ¿no? Que no me hayas contestado o necesitado ahora en este momento, pero bueno, puedo entender que quizás no te has dado cuenta, ¿no? Entonces sí, es como más confiado esa persona en poder hablar de lo que está pasando, sin miedo a que eso vaya fatal. Exacto, al final hay una conexión con qué está pasando, ¿no? Una conexión
realista, Sí, eso ¿no? es. Con lo que acaba de pasar. Sin extremos. Exacto. Y también hay pues una conexión que se puede mostrar. Eso ¿no? es. Que se puede mostrar, que no está mal, ¿no? Que se valida internamente, ¿no? Entonces al final es como esa forma de como funcionar. Más compasiva también, ¿no? Sí, al final es una forma más segura, ¿no? O sea, yo creo que la propia palabra... Están muy bien asignados los nombres de los apegos con las reacciones, ¿no? Justo. Y de hecho, este último que vamos a hablar ahora también tiene un nombre muy característico que es que yo creo que va perfecto con la definición, ¿no? Que sería el apego desorganizado. Entonces, una persona con un apego desorganizado ante esta no respuesta, ¿no? De un WhatsApp que decíamos, pues como que activaría un poco ese caos interno, ¿no? Sí. Nos podemos encontrar tanto un perfil que de repente se le cae el mundo cuando no le responden y se encierra y tiene un nudo en el estómago y lo lleva fatal, como de repente una persona que se pone a escribir 500 mensajes de WhatsApp para llamar la atención de esa persona y que le responda. Claro. Como que es un apego mucho, pues como su nombre indica, mucho más desorganizado, no hay un patrón. Sí, al final para mí lo define mucho como una falta de estructura, ¿no? Es como que en casa normalmente pues se ha vivido mucho caos, ¿no? Eso es. Y entonces es un poco como ahora sí, ahora no, no hay como un orden, por supuesto hay mucha desregulación, ¿no? Emocional. Sí. Sí, muchos picos, ¿no? Exacto. Y además, luego que esto se habla mucho también, ¿no? Muchos de los comportamientos pueden cuadrar de alguna manera tanto en el apego ansioso como en el apego evitativo, ¿no? Solo que normalmente de una forma pues quizás un poquito más desorganizada y más extrema a lo mejor. Sobre todo eso, que estas personas no tienen una tendencia, ¿no? Suelo responder así, sino que muchas veces depende un poco de las situaciones que puedo irme hacia un lado o hacia otro, ¿no? Claro, muchas veces. Sí. Dicho esto, y creo que es muy importante matizarlo, ¿no? Que al final... Ahora aquí estamos hablando de 4 estilos de apego muy concretos, muy definidos, pero al final somos un mundo muy complejo cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Y creo que es muy importante de verdad esto entenderlo y no pretender como quedarnos en, pues tengo este estilo de apego, ¿no? Porque además... Reducirlo. Claro, o sea, para empezar tenemos 2 figuras principales de apego, ¿no? En la infancia que son, bueno, normalmente, es verdad que hay muchas situaciones, ¿no? Pero normalmente, pues bueno, en una familia pues son 2 cuidadores, ¿no? Y al final... es que son ya 2 personas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas circunstancias y realmente no es tanto algo muy definido, sino más, pues bueno, una idea de cómo afectan ciertas cosas y que muchas veces pues todo se mezcla, ¿no? Es un poco un popurrí. Y yo creo que esto vamos a ser muy pesadas en cada episodio, hablemos lo que hablemos, de que por suerte no somos robots, somos seres súper complejos y es tan difícil encajar a cada uno en un... Además, con un nombre a todos los seres humanos, pues no como entramos. Si fuésemos como 4, tú ahí, tú ahí, ya está. Imposible, punto. con pues todo lo que hablemos. Entonces vamos a ser muy pesadas diciendo esto, que todo lo que hablemos en los podcasts, oye, cogido con pinzas y muy depende y según la situación. Exacto, que va cambiando, que también es muy personal, ¿no? Y que cuidado con eso, ¿no? Que también es un poco de, bueno, como un poco uno de nuestros miedos un poco, ¿no? Que al hablar de temas que para nosotros son importantes y profundos, que la gente no lo coja como algo personal y único, ¿no? Porque al final, pues la terapia tampoco es eso, ¿no? No vas para que te digan, tienes este estilo de apego, no. Vas para entender realmente el cómo, ¿no? Que de hecho era una de las cosas que hablábamos cuando empezábamos con lo del podcast, ¿no? De, genial, un podcast, vamos a hablar de muchos temas muy profundos y temas muy sensibles. Y nos daba mucho miedo lo que estás diciendo, que alguien coge y diga, han dicho en el podcast que... psicoterapia. Entonces, bueno, queremos ser muy pesadas con esto, ¿no? Y más en el apego, que además se habla mucho de ello y mucho como, pues eso, ¿no? Incluso he oído a veces como... pues a un paciente decirme, pues es que la psicóloga de mi pareja me ha dicho que tengo un estilo de apego ansioso, ¿no? Que es como, wow, ¿no? Cuidado con esto. Sí, porque también puede hacer daño que te etiqueten de esa forma, ¿no? Y al final también con esto de los apegos, importante decir que no es lo mismo haber pensado alguna vez, pues eso, ¿no? Desde un punto más ansioso, desde un punto con más miedo, que siempre sea así, ¿no? Totalmente. Yo he podido pensar así alguna vez porque estoy más cansada, porque esta persona ya me cae un poco mal, por lo que sea. Y no más sensible, ¿no? Sí, más sensible, un día más tonto. Y eso no significa que yo ya sea así. Claro. Entonces,
que alguna vez Sí. incluso he podido responder así, pero lo mismo. ¿no? O muchas incluso, Sí, ¿no? total. Por eso, ¿no? Y luego también el definir cuándo es una situación real y cuándo tiene que ver con ese mapa interno personal, ¿no? Porque muchas veces, pues también, ¿no? Pues viene alguien, por ejemplo, a consulta, ¿no? Y fuera de consulta realmente, ¿no? Sí. Pues un poco que te dice como, es que pues mi pareja no, como estoy todo el tiempo muy ansiosa, ¿no? Tal, es que significa que tengo un estilo de apego ansioso, ¿no? Y cuando empiezas a indagar, vale, cuéntame un poco cómo es la situación real, ¿no? Sí. Pues a lo mejor su pareja llevas, yo qué sé, sin contestarle días, incluso tratándolo de una forma dañina, infidelidades es que, muchas claro, veces. Y dices, claro, es que es normal y sano que te estés tu sintiendo cuerpo... así y que respondas a eso. Con ¿no? esa alarma, o sea, tu cuerpo decir, está algo no va bien. Eso es, algo no va bien fuera, Claro. Tu cuerpo está funcionando bien. Claro. Y entonces, te está mandando alertas. Claro, entonces que tú entres en ese bucle, en ese miedo, en ese no me contestan o tal, es que tiene sentido. ¿no? Y eso también es muy importante, porque esto lo oímos muchísimo nosotras, sí, ¿no? Porque de hecho, si no estás conectado a eso que te está mandando tu cuerpo y no te permites esa parte de ti, claro, no vas a salir de ahí, no vas a cambiar esa situación, porque vas a decir, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Ay, es que soy muy ansiosa, ¿no? Tengo que cambiar yo. Ojo. Sí, claro. Ojo. No, es que igual te tienes que ir de ahí. Eso es. Entonces, como siempre decimos, muy cogido con pinzas y muy depende de toda la situación, ¿no? Eso es. Entonces vamos a hablar de situaciones un poco más aterrizadas, ¿no? En el día a día, de cómo puede verse eso que pasaba en casa, en la infancia, y cómo realmente pues, puede afectar en nuestra vida adulta, ¿no? Eso es. Entonces, un ejemplo, ¿no? que vemos bastante, ¿no? Es alguien que se pregunta por qué me engancho constantemente, ¿no? A relaciones inestables, intermitentes, ese sí, viene, pero no. Va, sí. Y claro, cuando empezamos a indagar, ¿no? A tirar un poquito del hilo, pues vemos que, por ejemplo, en casa, pues sus padres a lo mejor pues un día eran muy fríos y otro día muy cariñosos, ¿no? Entonces, claro, esta persona integra, ¿no? Aprende, se le queda ahí como grabado un poco una conclusión, ¿no? De, oye, pues el amor es esto, ¿no? El amor es esperar un poco a que esa persona vuelva y quedarme con esas migajas. Sí, me viene un poco como ese ejemplo de, por ejemplo, un padre súper trabajador, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor hay muchos días que no se le puede ni hablar porque está estresado, tiene un montón de carga de trabajo y de repente tiene esos 3 días más libre y te da toda la atención y todo el cariño, ¿no? Entonces eso que dices, el niño que va integrando, vale, pues esto es lo normal. Claro. Que a veces no se le puede ni mirar, pero luego otras veces me da todo lo que necesito en ese momento, ¿no? Claro, que también, bueno, pues muchas veces es complicado, ¿no? Bueno, y la crianza en general Por supuesto. es lo más difícil del mundo, pero bueno, pues al final es que de niños pues todos somos esponjas, ¿no? Todo lo absorbemos, sacamos lecturas de todo y efectivamente pues sí, ese contraste pues puede grabar eso, ¿no? Sí, que esto que dices es verdad que también lo queríamos remarcar mucho, que al final vamos a poner un montón de ejemplos de la infancia y en la infancia inevitablemente hay padres. Entonces, que esto no quiere decir que ningún padre haga esto conscientemente, aposta. Los padres lo hacen siempre lo mejor que pueden y lo mejor que saben. Exacto. Pero bueno, este es nuestro trabajo, ¿no? Un poco el ver qué ha pasado y entender las consecuencias. Eso es. Y ya está. Claro, sí, que al final no es juicio, eso efectivamente, sino más bien entender, ¿no? Entender qué ha pasado, el cómo, y es que en la infancia pues es que pasa casi todo, sobre todo de esa base, ¿no? Eso es. Luego hay muchas cosas que obviamente van moldeando, pero esa base está ahí, ¿no? Eso es. Que hablabas de este amor intermitente, ¿no? Y luego también tenemos ese otro que es un poco ese cariño condicional, ¿no? De esa infancia en el que he recibido mucho cariño, sí, sacaba buena nota. Sí, me portaba bien, ¿no? Eso es. Sí, estaba mi cuarto ordenado. Sí, hacía lo que a mi madre le gustaba, ¿no? Lo que se espera, ¿no? Sí, con esa extraescolar. O sea, cosas súper chorradas, pero es que para un niño no son chorradas, porque al final son su mundo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa en la vida adulta? Pues que muchas veces me relaciono desde ahí, ¿no? De tengo que ser, digamos, un poco perfecto para que el otro me quiera. Claro, de hecho suelen ser personas muy autoexigentes, ¿no? Y que se esfuerzan mucho
por conseguir, simplemente para sentir que está bien. Sí, ¿no? lo que son, sí. lo que dan. Entonces, claro, realmente hay como muy poca libertad, ¿no? De, joder, pues cómo soy en este momento, lo que me apetece, lo que necesito, no es válido, ¿no? Claro, porque y no es lo que se espera. Lo que dices que es agotador, es un rendir siempre al 100%, sí. Porque piénsalo, al final todos queremos ser queridos. Claro. Y entonces, si yo pienso que si no estoy al mi 100% no me van a querer, o sea, realmente estamos hablando de algo que duele muchísimo. Entonces son personas, como tú dices, que tienen una exigencia que no descansa. Sí, el dar, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Sí. Y que además, la verdad que por desgracia, esto es muy común, ¿verdad? Sí. ¿No? Esto yo creo que lo vemos un montón. De hecho, me animo a decir que muchas de las personas que vienen a terapia tienen esto. ¿En qué sentido? Pues esa autoexigencia, ¿no? Como esas ganas de mejorar, eso es. Y además está mucho ese tengo que, pero sin ser consciente, ¿no? Ya. A todos nos pasa, ¿no? Hasta que empezamos a trabajarlo. Pero sí, ese es como un inmutable, ¿no? Es lo que es como soy. Nunca se han parado a pensar que pueda haber otra opción. Claro, ¿no? Claro, sí. Y si nos vamos, por ejemplo, a algo más conectado, ¿no? Porque aquí hablábamos más de lo relacional, ¿no? Ese amor intermitente, ese amor condicionado, ¿no? Si nos vamos a algo más de cómo nos manejamos nosotros, ¿no? En nuestro mundo interno, con nuestras emociones, ¿no? Pues algo que también creo que es, bueno, pues bastante clásico, ¿no? Es, pues si por ejemplo en la infancia no hemos escuchado mucho tú tienes que ser fuerte, tirar para adelante, venga, tira, no llores, ¿no? Sí. Pues probablemente, ¿no? Nos vamos a encontrar a una persona que en su vida adulta pues le cueste mucho pedir ayuda, mostrar esa vulnerabilidad, incluso pedir, ¿no? Lo conecto con ese apego más evitativo quizás, ¿no? Como yo no necesito permitir esto, yo no siento esto, ¿no? Total. Esa negación de todo lo que la persona necesita o está sintiendo, ¿no? Que esto también es durísimo porque al final todos necesitamos del otro. Todos necesitamos ayuda y simplemente el reflejo del otro, ¿no? Yo necesito contar con el otro para que me dé un poco ese feedback, ese acompañamiento, esa respuesta. Entonces, claro, al final estas personas se pueden sentir como muy solas en el mundo, ¿no? Esa frase de aunque estés rodeado de gente, te sientes solo. Claro, o sea, lo importante que es realmente vincular es increíble, ¿no? Y de hecho a mí me encanta esta frase, ¿no? Que es, pues decir, yo no necesito a nadie, yo no necesito los vínculos o estoy mejor solo, es como decir, no necesito respirar. Ya, es mentira, es una necesidad básica, ¿no? Sí. Necesitamos vincularnos, necesitamos sentirnos queridos y que formamos parte. No de todos todo el rato, pero... Y que muchas veces vinculamos desde ahí, desde la herida a veces. Herida en el sentido de necesito hablar, que me mires, ¿no? Que me veas. Necesito ayuda. Entonces, muchas veces vinculamos desde ahí. Si no me muestro vulnerable, voy a sentir que mis relaciones quizás son frías o no tengo amigos de verdad. Sí. Y esto me encanta porque en terapia sale un montón, ¿no? Mucho. Como amistades superficiales, pero de repente te das cuenta que es que esa persona tiene un miedo terrible a abrirse y a expresarse. Entonces, es muy difícil conectar con alguien si no te muestras vulnerable, ¿no? Claro, es que al final conectamos a través de las partes más vulnerables, no porque las partes, digamos, no vulnerables no conecten, ¿no? Pero porque ahí es donde realmente vemos al otro. O sea, vemos humano. Todo del otro, ¿no? Y eso es lo que cuesta, ¿sabes? El verlo de fuera y que todo está genial, pues es muy fácil, ¿no? Es fácil relacionarte desde ahí, ¿no? Claro, entonces ahí es donde están las conexiones de verdad, ¿no? Me pasa esto, me siento así y necesito sacarlo, ¿no? También. Totalmente. Sí, al final en una conversación, ¿no? Donde tú le dices, ¿qué tal estás? Y el otro te dice bien, ¿y tú bien? Claro, que hay ahí, ¿no? No hay una conexión potente. Nada. Yo no es que me guste escuchar que mis amigos están mal, pero me siento mucho más conectada a mis amigos cuando yo sé qué les va pasando en su vida y cómo viven la vida. Y también, ¿no?, en lo bueno, claro que sí, Total. ¿no? Pero el mostrarse de verdad con todo, ¿no? También porque el ver que alguien te muestra esa parte, que sabes que no se la muestra a todo el mundo, también te hace como esa conexión especial, ¿no? De sé que puede contar conmigo y sé que no se lo cuenta a todo el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Este nos ha gustado mucho. Es que este es muy... Sí. Es que da para mucho porque todo el mundo yo creo que se puede ver conectado. Sí, y al final es que yo creo, ¿no?, que mostrar la vulnerabilidad es lo más difícil en general para todos, ¿no? Sí, totalmente. Es así, ¿no?
Y luego está esta otra forma, ¿no? de relacionarnos, que es cuando de pequeños pues hemos tenido un padre, una madre como muy sobreprotectora, ¿no? Esa figura que sin querer nos ha transmitido el mundo como si fuera un poco peligroso, ¿no? Ese, ya lo hago yo, no te preocupes, no te manches, cuidado. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Pues una persona adulta que le tiene un miedo terrible a la vida, al ser adulto, porque al final la vida te exige ser adulto. Claro, sí. Es imposible quedarnos en ese niño para siempre, ¿no? Sí, entonces al final suelen ser personas muy dependientes, ¿no? Del otro, y pues eso correspondería un poco con el apego ansioso, ¿no? Al final es el mundo es peligroso, yo no sé hacer nada, entonces necesito todo el tiempo, ¿no? Incluso con cosas pues muy banales, ¿no? De ¿te gusta más esta camisa o esta otra, ¿no? Cualquier cosa, que me pongo, ¿no? O sea, es como dime tú lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces al final, claro, ¿cómo la persona no va a tener miedo si todo lo que vive es a través del otro? ¡Qué poco control! Sobre todo si nunca has probado a fallar. Fallar me da mucho miedo. Claro. Entonces, esto también lo hablábamos, ¿no? Que esos padres sobreprotectores, ¿desde dónde lo hacen? Desde el amor y cariño más profundo que existe, que es que no quiero ver a mi niño mal. Claro, no quiero que se caiga, no quiero que le pase nada, no quiero que nadie le haga daño. Que sufra. ¿Qué pasa? Que esos padres no están pudiendo ver realmente a su hijo. ¿A qué me refiero? Pues que no están pudiendo ver que el niño necesita caerse para aprender, no están pudiendo ver que el niño necesita desarrollar su personalidad. Claro. Están muy conectados a no quiero sufrir yo como padre, ¿no? Claro, que ahí es donde también, ¿no? Está este tema brutal, ¿no? De cómo, por supuesto, pues sin darse cuenta, ¿no? Unos padres pues pueden llegar como a plasmar todo lo que tiene que ver con yo como persona, ¿no? Como su padre, mundo interno, claro, ¿no? Su mundo en el niño, ¿no? Entonces no se dan cuenta que a lo mejor el niño pues no tiene ningún miedo o le apetece o para él está bien. Total. Pero como para esa madre a lo mejor, ¿no? O ese padre, eso es peligroso, entonces pues no le dejan hacerlo y transmiten un poco eso, ¿no? Pero que al final es su propio miedo, ¿no? Y creo que eso es muy difícil de ver. Es que aquí está la complejidad de las personas, ¿no? Que esos padres también fueron niños, también tuvieron sus mapas mentales dibujados, y ahora ellos están enseñando a otra personita, pero esa personita también tiene pues su personalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como la complejidad. Y es verdad que, pues si nos vamos a generaciones anteriores, ¿no? Pues la gran mayoría no iba a terapia, ¿no? Es decir, no había realmente mucha consciencia de, oye, cómo soy, cómo es mi mapa, cómo me relaciono. Entonces es verdad que, joder, miras arriba, ¿no? Y dices, oye, pues claro que todos, ¿no? Lo hacemos como podemos, y ellos obviamente, pues cualquier padre, ¿no? Lo ha hecho lo mejor que puede. Pero efectivamente, ¿no? Hay mucho de todo lo que pasa arriba que se traslada abajo. Totalmente. Y que a veces es difícil diferenciar, ¿no? ¿Este miedo es mío o es de mi hijo? Eso, ¿no? es. Que esto es mucho lo que trabajamos en terapia. Exacto. De, como yo lo llamo con mis pacientes, como esas cascadas, ¿no? Tú estás debajo de la cascada, mira a ver qué de esa cascada que te cae es de tus padres y mira a ver qué es tuyo. Claro. ¿No? Sí. Poder diferenciarse. Total. Luego también esto pues, puede verse reflejado en amistades, obviamente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si de niña, ¿no? O de niño, pues alguien ha vivido pues un poco con el que molestar era como horrible, pero para todo, ¿no? O sea, necesitar algo, pedir algo, ¿no? Era como algo muy negativo. Claro, ahí hacemos especificamos que molestar... Claro, que es molestar, claro. ¿no? Como al final, pues, joder, también muchas veces como ser niño, pues es que un niño, pues sí, va a correr, va a jugar, va a hacer ruido. Sí, va a hacer ruido, y obviamente pues hay momentos donde, oye, pues a lo mejor necesitamos un poco más de silencio, hay límites, por supuesto. Sí, sí. Pero, claro, ¿qué es molestar? Ser niño, pues ser niño es ser niño. Es que esto me encanta porque efectivamente en terapia se ve un montón, ¿no? Sí. Cuando te dicen, yo es que de niño era un trasto. Sí. Preguntas un poquito y muchas veces es como... Y era un angelito y además era una... ¿no? Ya, total. Que dices como, no, totalmente. Es que eras un niño, estabas disfrutando, estabas viviendo tu vida, ¿no? Pero si te castigan por eso, claro, tú lo asocias a... molestar. Que claro, eres un trasto. Como necesitar algo, pedir algo, ser yo, ¿no? Sí. Ser yo misma es molestar, ¿no? Eso, Entonces, eso.
pues muchas veces, ¿no? En la vida adulta esto se puede ver como pues, en grupos de amigas, ¿no? Que decíamos, o de amigos, pues un poco pues me adapto a todos los planes, pues, digo que sí a todo, ¿no? Yo creo que todos tenemos un amigo así, ¿no? Como el fácil, el que siempre está ahí, siempre se anima. Que nunca dice lo que quiere realmente. ¿Qué te apetece más, ir al cine o a los bolos? Me da igual. Sí. No, a lo mejor algún día te da igual, pero joder, quiero saber también qué te apetece. Que esto, unido a lo que veníamos diciendo, ¿no? Al final también el poder mostrarte te ayuda a conectar más, ¿no? Sí. Como tú dices, de quiero saber qué quieres tú, quién eres tú, cómo piensas tú. Sí, o sea, por una parte internamente, ¿no? El poder pues satisfacer tus necesidades, ¿no? Sí, total. Y por otra parte, pues eso, también el poder conectar con los demás. Que fíjate que es paradójico porque es como ese miedo a, uy, si digo lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, no va a conectar porque estoy siendo pesado, porque, ¿sabes? Entonces eso es como completamente surrealista. Sí, total. Y este tipo de amor condicionado que también hablábamos antes en el trabajo, que no lo hemos especificado mucho, ¿no? Pero que también es algo que en terapia se ve un montón. Total. Que es esa persona que no se permite parar ni un segundo. Nada. Es que trabajar como forma de vida, punto final. ¿Por qué? Porque tiene tanto miedo a que no le den ese reconocimiento. Claro. Que no piensa más allá, ¿no? Tiene que entregar todo lo que era para ayer todo el rato, ¿no? Sí, también es un poco como eso que decíamos del dar siempre, ¿no? Esa exigencia, ese tengo que ir con todo a todo, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Muy desgastante, ¿no? Sí, bastante. Vale. Bueno, en la familia, ¿no? También decíamos un poco ese rechazo, esa bronca, ya no solo por molestar, como decíamos antes, sino a veces como simplemente por querer algo o ser de una manera que para los padres, ¿no? Para los cuidadores, no es la adecuada, no es lo que se espera, ¿no? Entonces al final es todo el tiempo como ese... lo que tú, quien tú eres, no está bien del todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues al final en la vida adulta, cuando esa persona pues dice un poco lo que quiere, lo que necesita, aparece esa culpa gigante, ese soy una egoísta, ¿no? Soy un egoísta. Sí, con temas como muy sencillos, a lo mejor una conversación de amigos y tú pensar diferente e irte a casa con mal sabor de boca por pensar que habéis discutido. Y realmente... ¿Qué es pensar diferente? Claro, y no estamos hablando de una discusión, que sí, que a veces podemos discutir, pero el problema es cuando vivimos esa discusión como algo horrible, ¿no? De ya no va a querer contar conmigo. Sí, ya no quiere quedar conmigo nunca más. Claro. Ya le caigo mal. Joder, si fuese así, pues yo lo siento, pero el problema es del otro. Totalmente. No puedes sostener una discusión, una opinión diferente, hablar de algo, sino también qué rollo, ¿no? Si todos pensamos todo el tiempo lo mismo y no se puede hablar de nada, no se puede llevar la contraria, ¿no? Claro, pero y lo que decías de ese sentimiento de culpa que se activa y también se activa ese sentimiento como de qué egoísta soy, ¿no? Claro. Cuando en una familia uno de los integrantes hace algo diferente, muchas veces se castiga con ese, ay, es que eres un egoísta, ¿no? Solo piensas en ti. Claro. Sí, y que ahí muchas veces se desactiva realmente qué es ser egoísta, qué te tendría que hacer sentir culpable. Y hay personas pues que, pues por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor piden perdón por algo que es como, pero ¿por qué pides perdón? Por simplemente necesitar eso, por estar existiendo, ¿no? Y es un poco por esa sensación de que todo el tiempo lo que están haciendo o siendo está mal. Ya, ¿no? Esto me da, o sea, mucha ternura, ¿no? Esa sensación de que por haber hablado, sientas como... Que igual a veces cuando tú se lo dices, ¿no? Oye, ¿por qué pides perdón? Dicen, ay, no tenía que pedir perdón, pero es que lo tienen tan integrado. Totalmente. Entonces, eso me da mucha ternura, ¿no? En esos momentos. Y luego también con esto decíamos, pues esas personas, bueno, lo decíamos antes, ¿no? De ese no mostrar emociones, ¿no? Que nos puede llevar como a ese adulto como muy mudo, ¿no? Como una persona muda, y ya no muda, sino desconectada de sí mismo, porque si nunca me han permitido expresar cómo me siento, al final no sabes hacerlo. ¿Cómo voy a saber qué siento? Claro. Y eso genera una ansiedad interna. Sí, porque ahí es un poco como si ese mapa del que hablábamos tuviese como muchos espacios en blanco, ¿no? Sí, como no estuviera del todo dibujado. Claro, que de repente es como, es que no sé qué siento, no sé qué hacer con esto. Sí. Claro, porque muchas veces
en casa no ha habido como ese espacio para hablar de ello y para traducir, ¿no? Un niño, pues al final, yo qué sé, pues se hace daño, siente miedo, pero no sabe lo que es. Entonces necesita que esos cuidadores le digan, mira, esto se llama miedo, es normal sentirlo, con el miedo hacemos esto, yo estoy aquí contigo, ¿no? Total, que de hecho muchas veces yo lo que veo en terapia es como que la gente viene desde ese no sé, ¿no? No sé qué quiero, no sé cómo pienso, y en el fondo sí que lo saben. Perfectamente. Pero como nunca les han dado la confianza de tú puedes pensar así, tú puedes ser tú, vienen con ese miedo de primeras, ¿no? Sí. Yo creo que, pero no lo sé. Sí. Sí lo saben. Entonces ahí lo que se trabaja no es encontrar qué quieres o no, sino confiar. Tal cual. Porque lo sabes. Sí. Al final también es ese mira dentro. Eso es. ¿No? Deja de mirar fuera como lo que debería y empieza a mirar dentro y a realmente hacer caso a lo que te dice tu cuerpo, tus emociones, tus necesidades, ¿no? Sí. Sí. Y al final, bueno, pues es que hay 1000 ejemplos, ¿no? Como estos que se ven muy representados en el día a día, ¿no? Sí. Al final. Es verdad que hay un clasicazo que yo creo que no podemos dejar de hablarlo dentro de que hemos dicho un montón de ejemplos, ¿no? Sí. Pero creo que el clasicazo para nosotros en terapia sería un poco ese de si yo lo tuve todo, ¿por qué estoy mal? Claro. Entonces, ¿qué es todo? ¿No? O sea, muchas veces ese todo está muy asociado a, pues me han dado formación, pues he tenido, yo qué sé, donde vivir, donde crecer, una familia, he podido viajar, me he ido a Erasmus. Ropa, tecnología. ¿no? Sí, depende cada uno, bueno, pues obviamente a su manera. Sí, total. Pero muchas veces lo he tenido todo, pero es como, ¿pero cómo es ese todo? Porque ¿qué es realmente importante para un niño? Ahí está la clave. Porque tenerlo todo, pero no tener lo importante, no tienes nada. Claro. Entonces, si ese niño no está teniendo lo importante, que en general lo que un niño quiere es jugar, tener atención, a alguien, que le vean. Eso es, estar conectado con alguien. ¿No? Total. Somos seres sociales, nadie quiere estar solo. Sí, incluso también muchas veces, ¿no? Dicen un poco esto de, no, pero si es que sí, en casa había gente, ¿no? Me dedicaban tiempo, pero ¿cómo era ese tiempo, no? Sí, total. Porque claro, y más hoy en día, pues por desgracia, ¿no? Con el teléfono tal, muchas veces, no, sí, mi madre estaba en casa, ¿no? Claro, pero ¿cómo estaba en casa, no? Estaba contigo, te dedicaba tiempo, o sea, realmente te veía, ¿no? O sea, es que es tan importante esto y efectivamente, como tú decías, esto lo oímos mucho, ¿no? El ojo, pero ¿por qué me estoy quejando, no? Esa culpa también de la que hablábamos, ¿no? Ese ¿por qué me quejo? ¿Por qué tal si he tenido todo, no? Que para estas personas les cuesta mucho avanzar porque sienten mucha culpa al parar a ver qué necesitaban, ¿no? Pues porque me da miedo culpar a mis padres o pensar que ellos lo han hecho mal. Claro. Y no es cuestión de eso, al final yo creo que esto es un poco lo que queremos, el mensaje que queremos mandar con este episodio también es eso, que no es cuestión de juzgar o de culpar. Bien, mal, es tu culpa. Claro, no hay formas de hacerlo bien o mal, sino que lo importante para estar bien, para avanzar y para mejorar es parar y entender. Total. Sí, y al final también que el apego también se trabaja, ¿no? De hecho es como lo que trabajamos en terapia realmente, ¿no? Primero entender, como tú decías, oye, cómo me he construido. Eso es. Y qué puedo hacer diferente, ¿no? O sea, qué puedo hacer, no es una condena, ¿no? Al final, y de verdad es lo que hacemos en terapia, redibujamos ese mapa, ¿no? Oye, ese mapa o reconstruimos como esos agujeritos que decíamos, ¿no? Total, y que muchas veces la gente viene con esa sensación de condena, ¿no? De soy así y esto lo hago así. Claro. Entonces, como dar esa opción de que algo pueda ser diferente. Sí. Esto ayuda mucho, alivia mucho y poder ver, oye, que puedo hacer cambios y que puedo empezar a relacionarme desde otra parte también es muy importante. Sí, y en eso al final también yo creo que hay mucha validación, ¿no? Es decir, cuando tú miras tu historia, cuando tú miras cómo te has construido y empiezas como a permitirte, ¿no? De verdad decir, vale, sí, aquí sí pasó eso, porque eso que decías tú de, ay, es que no quiero hablar mal de mis padres, ¿no? Yo creo que es muy típico porque al final, como niños, ¿no? Pues al final lo que tienen es como esa lealtad a sus padres, ¿no? Como papá, mamá, lo que digan ellos, ¿no? Pues es lo que es y yo, al final son mis cuidadores, entonces yo no me puedo permitir y es adaptativo que un niño no lo pueda hacer, ¿no? Pero al final es como validar vale, aunque lo hayan hecho como hayan podido, tenía sentido que tú en ese momento sintieras no estoy bien o quiero decir esto, me he tenido que tragar esto y en realidad no era lo que necesitaba. Poder tener ese espacio sin juicio, sin crítica, donde poder hablar de esto, que tu cuerpo
alguna vez ya lo ha hablado, ¿no? Es decir, tu cuerpo lo ha sufrido, entonces es simplemente ayudarle a verbalizarlo, a sacarlo y a sentirte acompañado, ¿no? A recibir ese, oye, pues tiene mucho sentido, vamos a ver cómo lo podemos cambiar. Y al final eso es lo que hacemos en terapia, en gran parte con todo el apego, ¿no? Como base. ¿no? Y que luego también como adultos, nuevos vínculos que tengamos nos van a ayudar a sanar. Es decir, tener una relación de amistad o de pareja que sea súper sana, pues porque esa persona me enseñe a te puedes enfadar y no pasa nada, podemos pensar diferente y sigo aquí. Sí. Pues esos vínculos también nos van a ayudar a sanar sin darnos cuenta, ¿no? Claro, que al final una cosa es el apego infantil, que obviamente es esa base que no cambia, es decir, lo que ocurrió, ocurrió. Eso es. Pero claro que el apego adulto se moldea, ¿no? Como decíamos, y las figuras que vas teniendo, ¿no? También como apego, pues también construyen y hacen que cambie ese mapa, ¿no? Sí, totalmente. Que dicho esto, también es una gran responsabilidad, ¿no? Claro, o sea, al final también lo importante y lo que se trabaja en terapia es genial darnos cuenta de esto, aceptar de dónde viene todo y entender, pero ahora el adulto eres tú y tienes tu propia responsabilidad de ver si lo quieres cambiar o no. Claro. Es verdad que va a ser un proceso complicado, duro, difícil, pero bueno, con un resultado muy bonito y muy positivo, ¿no? Sí, al final la terapia es dura, ¿no? O sea, al final es ir a afrontar tu verdad, tus emociones, a conectar, ¿no? Entonces es dura, pero efectivamente es muy bonito y esta es un poco la responsabilidad de cada uno, ¿no? De decir, oye, quiero realmente mirar cómo me he construido y ver cómo es... Bueno, pues mi base, ¿no? De apego que es tan fundamental. Sí, sobre todo para evitar algo que yo creo que es muy peligroso, que es dejar que el pasado te condicione y te dirija en tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú eres consciente de lo que has vivido, de cómo eres y puedes cambiarlo, estás decidiendo tú, ya no está decidiendo tu pasado por ti. Claro, ¿no? Sí, que esto es algo que también oímos mucho, ¿no? Es que claro, como mis padres eran así, o como yo tuve esta experiencia, o como a mí me trataban de esta manera... Pues ya está, soy así, no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Oye, sí, es tu responsabilidad ahora, ¿no? Ahora ya eres adulta, claro que, pues bueno, pues es complicado quizás muchas veces, pero ahora ya está en ti. Sí. En qué decides tú, ¿no? Totalmente. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Y recuerda que siempre es buen momento para un café y para ir a terapia.